Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, consejeros del Gobierno regional, secretario general de Industria, alcaldes de Cornellá y Tres Cantos, secretario general de la COE, presidente de CEIN, presidente y directivos de Siemens, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía. Es una gran satisfacción comenzar nuestras actividades en el año nuevo con el presidente y consejero delegado de Siemens AG, doctor Peter Loscher, y es una gran satisfacción que haya aceptado presentarle la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. También es un especial placer que este acto nos dé la oportunidad de despedir por su jubilación al hasta ahora consejero delegado de Siemens en España, don Francisco Belil, y de saludar a otra antigua amiga de esta casa, la nueva primera ejecutiva de la compañía en España, doña Rosa María García. A ambos, enhorabuena y éxitos en la nueva etapa. Y ahora ruego que, en primer lugar, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos dirija la palabra. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos, señores consejeros de Economía y Hacienda, de Sanidad de la Comunidad de Madrid, señor secretario general de Industria del Ministerio de Industria, alcalde de Tres Cantos, presidente de Nueva Economía Forum, presidente de Siemens, señor ex consejero delegado de Siemens España y del clúster del suroeste de Europa, Francisco Belli, consejera delegada, doña Rosa García, presidente de la CEIM y de la Cámara de Comercio e Industria, Arturo Fernández, señoras y señores alcaldes y alcaldesas, señoras y señores. Quiero empezar por agradecer al Fórum Nueva Economía la oportunidad que me dan de presentar a mi amigo, permítame que lo diga, Peter Loscher, presidente mundial de Siemens, protagonista de la conferencia de hoy. Y para presentarle me voy a fijar en tres principios que, en mi opinión, retratan tanto la figura de Peter como el grupo multinacional Siemens, que preside desde el año 2007. Son principios que, además, adquieren hoy, en medio de esta grave crisis económica, un sentido muy aleccionador. El primer principio que encarnan Peter Loscher y el grupo Siemens es el de la confianza en el talento de las personas. El talento es el único recurso inagotable de todos los que dispone la humanidad. Y de ese recurso inagotable brota la creatividad, la imaginación, el espíritu emprendedor, la voluntad de superación y la capacidad de ver más allá del presente para inventar nuevos caminos de progreso y de bienestar, y por lo tanto de creación, de riqueza y de empleo. El propio Peter es un magnífico ejemplo del valor del talento. Él es licenciado en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Viena y por la Universidad China de Hong Kong. Además, tiene un Advanced Management Program en la Escuela de Negocios de Harvard y trabaja con fluidez y habla con fluidez varios idiomas, entre ellos, ustedes lo van a comprobar dentro de un momento, el español. Su sólida formación, unida a su brillante experiencia en compañías líderes como Aventis Pharma, General Electric o Merck, le han situado por méritos propios a la cabeza de Siemens, que es uno de los grupos industriales más importantes no solo de España, de Europa, sino del mundo. Y Siemens lo es precisamente por el cultivo del talento y por el cuidado que pone en la formación de sus empleados. Yo tuve la suerte de poderlo constatar en mi visita del pasado mes de julio a la sede de Siemens en Múnich. Allí, Peter Loscher, con su amabilidad habitual, me demostró cómo la clave de la competitividad de Siemens está en el cuidado exquisito que presta a la formación de su gente, a la hora de elegir a los mejores, aquellos que son capaces de tener las ideas más brillantes.
Allí, junto a él, en Múnich, pude constatar el firme compromiso de Siemens con los programas de formación profesional de Alemania, la formación profesional dual, que están siendo un éxito enorme para los jóvenes que así se incorporan al mundo del trabajo, que son un éxito para las empresas, que forman así adecuadamente a sus empleados y son un éxito para el conjunto de la sociedad alemana, que ve cómo su tasa de paro juvenil es 6 o 7 veces menor que la española. 40 y tantos % aquí, menos del 7% en Alemania. La Comunidad de Madrid, por eso, está impulsando todas las iniciativas necesarias para poder implantar ese modelo entre nosotros. Y, señoras y señores, puede decirse que Loscher y Siemens estaban destinados a encontrarse. Era natural que un directivo empresarial con tanto talento y tanto aprecio por el talento como Loscher acabara siendo presidente de un grupo mundial tan identificado desde sus orígenes con el talento, con las ideas brillantes y con el éxito emprendedor. Desde aquella pequeña industria manufacturera de aparatos de telégrafo creada en 1847 en Berlín por Werner von Siemens y su socio Johann Georg Halske, Siemens ha escrito más de siglo y medio de historia de progreso industrial y de progreso tecnológico. Y hoy Siemens está presente en más de 100 países, cuenta con más de 400.000 empleados, de los que más de 4.000 están en España. El sello de Siemens está omnipresente en nuestras vidas, desde los electrodomésticos de los hogares, a los escáneres de los hospitales, de los teléfonos móviles a los trenes de alta velocidad. Hoy, Siemens mantiene cerca de 58.000 patentes vivas en los campos de la energía, la industria, las telecomunicaciones, la salud y las infraestructuras. Y esa cifra colosal de patentes me lleva al segundo principio que encarnan, por una parte Peter y por otro el grupo Siemens que él preside. El de la búsqueda constante de la innovación como motor del crecimiento y de la competitividad. Loscher ha sabido potenciar el espíritu investigador de los fundadores de Siemens. Esos fundadores que ya en 1853 instalaron la primera línea de telégrafo en Rusia, de Finlandia a Crimea. En 1870, la primera línea telegráfica entre Londres y Calcuta. Y ese espíritu pionero en el campo de la ciencia y la tecnología es el que Peter ha potenciado en Siemens. La prueba de ello son los 3.846 millones de euros que el grupo destinó a I+D solo en el año 2010. Y ese mismo año, Siemens registra un total de 8.800 invenciones y descubrimientos, es decir, 40 nuevas cada día. Y eso demuestra que el fruto de los 30.100 investigadores con que cuenta en todo el mundo no es menor. Por cierto, en Madrid, Siemens cuenta no solo con sus oficinas principales en España, sino también con la sede de su clúster del suroeste de Europa, uno de los 17 clústeres que tiene en todo el mundo. Además, en Getafe tiene un centro mundial de I+D+I en el área de salud, que produce equipos de radiología portátiles, no solo para España, sino para todo el mundo. Un centro que tuve el honor de inaugurar el año 2009. Y por eso hoy quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a Siemens, en la persona de Peter y en todos los que han trabajado y trabajan allí, las oportunidades que le ofrecen a nuestra región. Y decirles a ustedes, señoras y señores, que la confianza de Siemens en las oportunidades que ofrece Madrid a sus inversores y a sus proyectos empresariales es lo que me lleva al tercer principio que hoy quisiera destacar como seña de identidad de Peter Loscher y del grupo que preside. Ese tercer principio es el compromiso con la generación de riqueza, prosperidad y empleo. Sus más de 400.000 empleados en todo el mundo son una buena prueba del acierto empresarial de Siemens.
Pero las decisiones de localización y de inversión que toma una gran empresa multinacional como Siemens no se toman al azar. Todo lo contrario. Las empresas siempre buscan las mejores condiciones para sus proyectos empresariales, y así debe ser. Y Madrid ha demostrado que es una región atractiva para Siemens, como lo es para muchos otros proyectos empresariales. De hecho, hoy Madrid atrae 9 de cada 10 euros de toda la inversión extranjera que llega a España. Y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid somos muy conscientes de que nuestra labor es eliminar trabas, crear condiciones favorables para que los inversores puedan desarrollar sus proyectos y generar confianza para que sepan que no ponemos barreras de salida porque consideramos que esas equivalen a las barreras de entrada. Queremos hacernos atractivos por nosotros mismos, porque tenemos el compromiso de no subir ningún impuesto y, en lo posible, bajarlos, de ser ortodoxos, no gastar más de lo que ingresamos y de generar entre nuestros inversores, que son los creadores de empleo, la confianza que necesitan para arriesgar y para invertir sus propios fondos o los fondos de sus accionistas. Por eso hemos aplicado, con crisis o sin ella, políticas ortodoxas de austeridad y de liberalización económica, que creemos que contribuyen a crear un marco de estabilidad y de confianza para toda la actividad emprendedora, la inversión y la competitividad. Y no cabe duda de que Madrid está resistiendo algo mejor la crisis que el conjunto de España. 5 puntos menos de desempleo que el conjunto de España tenemos en Madrid. Un crecimiento del 1,7% anual, mientras que el crecimiento del conjunto de España, pues por desgracia, está en unas cifras mucho menores. Y ese es el otro asunto sobre el que creo que nos interesa mucho conocer el punto de vista de Peter Loscher, porque estoy seguro que Peter tendrá buenas ideas que nos va a decir aquí para que podamos superar esta crisis. Y por eso yo quiero terminar estas palabras de presentación, o no quisiera terminarlas, sin expresarle mi reconocimiento a otro buen amigo, a Francisco Belil, que ahora inicia una nueva etapa, después de haber sido un magnífico consejero delegado de Siemens en España, y yo quiero desearle toda la suerte del mundo en ella. Y no quiero decir más, simplemente todos deseamos escuchar lo que Peter nos tiene que decir. Muchísimas gracias. Presidenta Esperanza Aguirre, Esperanza, muchísimas gracias para tus tan amables palabras de introducción. Como has dicho, en julio tenía el gran placer para darte la bienvenida en Múnich y intercambiar nuestra visión de cómo mejorar el ámbito laboral, la competitividad y la visión que tenemos en nuestras culturas y sociedades. Yo hablo ahora como en casa, no solamente para la amable introducción y para estar la segunda vez aquí, pero también como marido de una española y padre de hijos españolas. José Luis, gracias a ti y a tu equipo para organizar este evento, y gracias a ustedes, damas y caballeros, por la oportunidad que me brindan en esta ocasión tan especial. Creo que la mayoría saben por qué es para mí tan especial. Nos hemos reunido para despedir a una persona muy brillante y entrañable, como Esperanza ha comentado, Francisco Belil. Y también quiero dar la bienvenida a Rosa,
García, que estoy seguro que va a hacer un gran trabajo y quiero desearte toda la suerte y un gran éxito para tu carrera en Siemens. Cuando decimos adiós, a menudo volvemos la vista hacia atrás y rememoramos el pasado. La carrera de Francisco Pelil en la industria abarca más de 4 décadas. En todos esos años, Europa ha cambiado enormemente. Francisco tenía poco más de 20 años cuando Europa sufría euroesclerosis, un periodo entre los años 70 y 80 marcado por una alta tasa de desempleo y el estancamiento de la integración europea. En 1986, España pasó a formar parte de la Comunidad Europea junto con Portugal. En 1987 se firmó el Acta Única Europea. Este tratado fue la base para un amplio programa de 6 años cuyo objetivo era crear el mercado único europeo. El 3 de noviembre de 1989, tras meses de protestas pacíficas, cayó el muro de Berlín. Por primera vez en 28 años se abrió la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Este momento marcó el final de la Guerra Fría y la desaparición de la tremenda amenaza que suponía la destrucción mutua de los dos bloques. En 1993 se firmó el Tratado de Maastricht. Con este tratado se creaba la Unión Europea y se establecía el mercado único. Se hacía realidad en Europa la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Los acuerdos de Schengen que permitieron a la ciudadanía viajar por los Estados miembros de la Unión Europea sin tener que mostrar sus pasaportes en las fronteras. El 1 de enero de 99, 11 Estados miembros introducían el euro como nueva moneda común de la Unión Monetaria Europea. Hace 10 años, los billetes y monedas de euro se convertían en la moneda de curso legal de los 12 países de la eurozona. En 2004, 8 países de Europa Central y Oriental pasaron a formar parte de la Unión Europea. Se ponía así fin a 60 años de división entre Europa Oriental y Europa Occidental. Este mismo año, 25 Estados miembros de la Unión Europea firmaron un tratado por el que establecía una constitución para Europa. Dicho tratado tenía que ser ratificado por todos los Estados miembros para entrar en vigor. El tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. La Unión Europea se ha dotado de una constitución pensada para reforzar la democracia en la Unión Europea y su capacidad para promover los intereses de sus ciudadanos en el día a día. Todo esto ocurrió durante los 40 años de actividad profesional de Francisco. Francisco, estoy seguro de que tuviste que afrontar algunos cambios en el mundo y en Siemens. La historia muestra que el proceso de integración de Europa ha sido constante. En la actualidad, la Unión Europea cuenta con 27 Estados miembros y más de 500 millones de habitantes, 23 lenguas oficiales y numerosas identidades regionales y locales. Exagerando un poco, yo diría que Europa es la campeona mundial en la integración de distintas culturas. El objetivo originario de la Unión Europea era poner fin a siglos de sangrientas guerras entre vecinos europeos que culminaron en la Segunda Guerra Mundial. Europa ha alcanzado este objetivo con un éxito espectacular. Para resolver nuestros conflictos ya no necesitamos una guerra. Y Europa se ha beneficiado enormemente de la integración. Hoy en día Europa es el mayor mercado único del mundo. En 2010
su PIB superó los 12 billones de euros. 12.000 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del mundial. Europa es el líder mundial tanto de importaciones como de exportaciones. En 2007, las importaciones globales de la Unión Europea de los 27 superaron por primera vez a las de los Estados Unidos. En 2009, casi el 20% de las importaciones globales correspondía a los Estados miembros de la Unión Europea. Con solo un 7% de la población mundial, casi el 20% de las exportaciones e importaciones mundiales corresponde a relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo. En 2009, las exportaciones mundiales de la Unión Europea de los 27 superaron con creces las de los Estados Unidos y de la China. La Unión Europea de los 27 lidera el mundo en inversión extranjera directa. El 23% de dicha inversión tiene como destino Europa. En la actualidad, Europa es la superpotencia económica del planeta. Y este hecho no deberíamos olvidarlo en el contexto del debate actual centrado en la crisis europea de la deuda soberana. La crisis es un desafío serio para Europa, no cabe ninguna duda. La especulación sobre el futuro de la moneda común y la posibilidad de que algunos Estados miembros dejen de pertenecer a la Unión Monetaria Europea ha creado una gran incertidumbre. En los mercados financieros, la incertidumbre y la falta de confianza producen turbulencias. Esta es la palabra que más a menudo se utiliza para describir la situación en los mercados financieros. La crisis ha minado la confianza en los gobiernos y varios líderes políticos han tenido que dimitir. Para terminar, la crisis ha causado directa o indirectamente dificultades económicas muy reales e inestabilidad social aquí en España y en otras partes de Europa. El primer deber de la actividad económica es gestionar la crisis con éxito. En la cumbre que el Eurogrupo celebró el 9 de diciembre, el Reino Unido vetó una refundación del Tratado de la Unión Europea. Y este hecho recibió una gran cobertura mediática. Pero nadie pareció prestar atención al hecho de que 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea acordaron reformar el Tratado de la Unión Europea. Yo diría que esto es un voto de confianza importante a favor de la Unión Europea. El acuerdo de diciembre para reformar el Tratado de la Unión Europea es un gran avance. No obstante, para mantener su prosperidad a largo plazo, Europa debería mejorar su competitividad. Esto es lo que defiendo como presidente del Grupo de Trabajo sobre Competitividad de la Mesa Redonda Europea de Industriales. La competitividad tiene que ser una de las prioridades de la agenda política. Y aquí Europa se enfrenta a una serie de retos. En primer lugar, no tendremos un crecimiento económico sostenible si no reducimos la deuda pública. Desde la perspectiva de la industria, el crecimiento económico es un requisito previo para incrementar la competitividad en Europa. Esto, a su vez, depende de una unión monetaria de Europa estable y de una gobernanza de la Unión Europea efectiva, pero también de presupuestos públicos sostenibles en cada país. Un legado de los últimos 40 años son las enormes deudas que los países europeos han acumulado. El crecimiento económico sostenible no es posible sin reducir estas deudas. Y la única forma responsable de conseguirlo desde el punto de vista fiscal es reducir constantemente los presupuestos deficitarios. Por muy difícil que esto pueda ser para la clase política. Me gustaría aplaudir a los líderes políticos de España por los extraordinarios esfuerzos que han hecho en este sentido.
Al mismo tiempo, las medidas de austeridad no deberían ahogar el crecimiento económico y las inversiones en el futuro. En alemán hay una expresión muy adecuada al respecto, kaputt sparen, que yo traduciría como ser el muerto más rico del cementerio. La salida de la crisis consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre ahorro y inversión. Francisco, una de tus expresiones favoritas es que el talento es la materia prima más importante. Y tienes razón. Necesitamos personas formadas y creativas para fomentar la innovación y el crecimiento económico. La educación es el segundo mayor desafío al que Europa se enfrenta. Y aquí es donde Europa debería invertir y no ahorrar. La Unión Europea de los 27 invierte un 5% de su PIB en educación, una cifra claramente inferior al promedio de la OECD, que invierte un 5.7%. En comparación, los Estados Unidos gasta más de un 7.6% de su PIB. España invierte un 4.8% de su PIB en educación y en Alemania esta inversión solo llega al 4.7%. Alrededor de un 30% de la población de la Unión Europea, de los 27, ha realizado estudios universitarios. A primera vista, este es algo muy positivo. 150 millones de personas con estudios universitarios, una mano de obra muy calificada. Pero si miramos a la generación actual de graduados universitarios en Europa, la situación es alarmante. De cada 100.000 trabajadores de la Unión Europea entre 25 y 34 años, solo 298 tienen una licenciatura en ciencias y ingeniería. Así que aunque Europa invirtiera un 3% de su PIB en I+D+I, tal como se acordó en la estrategia de Lisboa, es decir, 130.000 millones de euros más al año, no dispondría el suficiente personal cualificado para llevar a cabo las tareas de investigación y desarrollo. En Alemania, ahora mismo, solo en Alemania, faltan 100.000 ingenieros. En el futuro, Europa tendrá una gran demanda de licenciados en ciencias naturales y ingeniería. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 12.6% de los jóvenes están en el paro. En todo el mundo, la cifra de jóvenes entre 15 y 24 años sin empleo alcanzó los 75 millones. En la Unión Europea, una de las zonas más ricas del mundo, la tasa de desempleo juvenil era del 22% en noviembre de 2011. Y en España esta cifra llega casi al 50%. En estas cifras son una tragedia y nos indican que muchos jóvenes son incapaces de utilizar su energía y creatividad de una forma adecuada. En octubre de 2011, esta misma organización alertó del peligro de una generación perdida de jóvenes trabajadores que se enfrentan a una peligrosa combinación: altas tasas de desempleo, inactividad creciente y trabajo precario. Las cifras a las que me refiero muestran que hay un enorme vacío entre la educación que las jóvenes generaciones reciben, sus capacidades y la necesidad del mercado laboral. La única manera de solucionar esta situación es cerrar esta brecha. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ofrecer a los jóvenes la oportunidad del trabajo. Los gobiernos deben asegurar la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Los jóvenes graduados deben contar con las cualidades que la industria requiere. Desde el punto de vista de la industria, las dificultades para homologar cualificaciones profesionales y académicas entre un Estado miembro de la Unión Europea y otro son un obstáculo que debemos eliminar. Deberíamos eliminar las fronteras en el mapa educativo europeo.
El interés y la excelencia en matemáticas, ciencias y ingeniería debe ser fomentado desde el inicio. Necesitamos más profesionales cualificados en estas áreas, pero no solo en Europa, sino en todo el mundo. No obstante, los gobiernos no pueden hacerlo solo, especialmente en estos momentos de presupuestos cada vez más pequeños. Y es fundamental que las empresas hagamos nuestra parte. Siemens desarrolla su actividad en más de 190 países en todo el mundo. No solo vendemos productos en dichos países, en muchos de ellos también tenemos plantas de producción y centros de I+D+I. Por ejemplo, en España tenemos varios centros de I+D+I, como la presidenta ha dicho, en Cornellá, en Rubí, en Madrid, en Andalucía, y en el campo de los electrodomésticos tenemos 3 grandes centros aquí en España. Necesitamos personal cualificado en todo el mundo. Y esta es la razón por la que invertimos 250 millones de euros cada año para la formación de nuestros empleados. Solo en Alemania invertimos 117 millones de euros en la formación de jóvenes. En la actualidad, más de 10.000 forman parte de nuestros programas académicos. Aquí en España, el 80% de nuestros empleados ha participado en cursos de formación. Además, identificamos, reclutamos y proveemos constantemente el talento en las universidades. Hasta el momento, más de 2.000 graduados universitarios han participado en el programa para graduados universitarios que Siemens tiene en Alemania, los Estados Unidos y China. Durante la duración del curso, los participantes completan 3 proyectos de 8 meses cada uno en al menos 2 áreas diferentes y por lo menos uno de estos proyectos ha de ser en el extranjero. Cada participante cuenta con un mentor que le ayuda en su desarrollo personal y en la mejora de sus capacidades profesionales. Este programa se basa en la filosofía de aprender haciendo y cada participante asume completa responsabilidad sobre las tareas que desarrolla. En Siemens creemos firmemente en el modelo dual alemán. Se trata de una combinación de teoría y práctica en la clase y en el trabajo. El sistema cuenta con muchas ventajas. Los jóvenes entran en la plantilla de las empresas de forma estructurada, combinan aprendizaje teórico y práctico y pueden establecer contactos profesionales a los que recurrir cuando acaba su periodo de formación. El pasado otoño, 2.200 graduados escolares comenzaron sus estudios duales en Siemens. Estos son solo algunos pequeños ejemplos de las acciones que desarrollamos para facilitar la transición y la vida profesional para nuestros jóvenes y para garantizar que nuestra empresa cuenta con una plantilla cualificada. Para mí, la responsabilidad más importante que tenemos como líderes es hacer que Europa sea el continente de la educación. La competitividad de Europa se basa en la educación de su población. La educación es la vía para salir de la crisis. Pero eso no es suficiente. Igualmente importante resulta tener una base industrial fuerte. Emprendedores que conviertan innovaciones en productos comerciables y la capacidad de fabricar productos de alta tecnología con un valor añadido, con servicios. Este es lo que crea puestos de trabajo y garantiza la prosperidad. ¿Cómo sale parada la base industrial de Europa cuando se la compara con la de los Estados Unidos y China? En los últimos 30 años, la importancia del sector manufacturero en el PIB ha disminuido. Del 21 a 13 en los Estados Unidos, de 27 al 15 en la Unión Europea, del 39 a 33 en China. En España el porcentaje se ha reducido a la mitad.
del 27 al 13. En Alemania ha pasado del 34 al 21. Mientras que Europa todavía está por delante de los Estados Unidos, la brecha que nos separa de China se ha ampliado considerablemente. Para seguir siendo competitiva en los mercados mundiales, Europa no solo necesita productos ecológicos, sino también fábricas ecológicas, necesita una base industrial ecológica fuerte. La reindustrialización es la vía para salir de la crisis en Europa. Además de estos desafíos, Europa se enfrenta a desafíos globales. Si bien estos desafíos son mucho mayores, también abren nuevas oportunidades de crecimiento a la industria europea. La vía para salir de la crisis es aprovechar estas oportunidades. Primero, urbanización. Para 2030, el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. Para 2050, el porcentaje habrá aumentado hasta el 70%, o lo que es lo mismo, unos 6.400 millones de personas. A modo de comparación, esto es cercano a la población mundial actual de 7.000 millones de personas. En la actualidad, las ciudades del planeta consumen el 75% de la energía, producen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero y para 2050 las ciudades absorberán cada año 70 millones de nuevos residentes, más que la población de España, Austria y Suiza juntas. Este boom urbano se producirá sobre todo en los países emergentes. Las ciudades de Asia, por ejemplo, están creciendo a un ritmo trepidante de 100.000 habitantes al día. Europa ya es líder mundial en cuanto a urbanización. No hay ninguna otra región en el mundo tan urbanizada como nuestro continente. El estudio de Green City Index realizado por la unidad de inteligencia del periódico The Economist por encargo de Siemens ha mostrado que el desarrollo medioambiental de las ciudades europeas no tiene parangón en el mundo. En Siemens acabamos de crear un nuevo sector llamado infraestructuras y ciudades. El objetivo es crear estrechas relaciones con ciudades de todo el mundo para ayudarles a construir infraestructuras sostenibles. Nuestros City Account Managers actuarán como asesores y permitirán a los responsables de dichas ciudades acceder a toda nuestra cartera de soluciones de infraestructuras. Un buen ejemplo de cómo las infraestructuras fomentan la competitividad es el sistema de facturación del equipaje que Siemens ha suministrado para el aeropuerto de Madrid, que es el más grande de Europa. Nuestro análisis de infraestructuras urbanas muestra que el transporte es la preocupación principal de la mayoría de las ciudades. En Madrid, las diferentes administraciones locales, regionales y nacionales han colaborado para integrar distintos medios de transporte como el autobús, el metro y el ferrocarril. Esta solución ha reducido considerablemente la congestión de trabajo. El mercado global de infraestructuras urbanas que cubre nuestra cartera se estima en un volumen de unos 300.000 millones de euros al año. Para la industria europea, la urbanización es una oportunidad para demostrar cómo la tecnología puede convertir las ciudades en modelos de sostenibilidad. El segundo gran desafío mundial es el cambio demográfico. La esperanza media de vida aumentará en todo el mundo hasta llegar a los 72 años en 2025. En 1950 dicha esperanza era de 46 años. En 2025, por ejemplo, un 30% de la población de la Unión Europea tendrá 65 años o más, mientras que el promedio mundial será de solo el 15%. Esto es un gran reto para Europa
y el cambio demográfico ya está teniendo un impacto importante en los sistemas sanitario y social de Europa. Estamos aprendiendo cómo ofrecer una atención sanitaria de alta calidad al segmento demográfico de más de 65 años a un coste que las economías nacionales pueden permitirse. Y otros países en los que el cambio demográfico ya está empezando pueden beneficiarse de nuestros conocimientos y de nuestra tecnología. Madrid se está beneficiando de nuestra tecnología médica. En 2010 instalamos una de las mayores cadenas in vitro de Europa que permite procesar 4.500 muestras al día. Asimismo, suministramos toda la tecnología para los nuevos hospitales de Murcia. Quizás el mayor desafío y con más potencial de destrucción al que nos enfrentamos sea el cambio climático. A finales del mayo de 2011, la Agencia Internacional de la Energía dio la alarma. Cito textualmente: en 2010, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía fueron los mayores de la historia. El reto de mejorar y mantener la calidad de vida de las personas en todos los países del tiempo que se limitan las emisiones de CO2 nunca ha sido mayor. El resultado de la Cumbre Mundial del Clima celebrada en Durban fue una decepción para quienes esperaban reducciones más rápidas y drásticas de las emisiones de carbono. No obstante, también se avanzó. El protocolo de Kioto de 1997 se prorrogó 5 años y se alcanzó un acuerdo sobre un ambicioso programa que abre una nueva oportunidad para la lucha contra el cambio climático. Como mínimo, cabe esperar que el cambio climático siga siendo un tema clave en las próximas décadas. Y aquí Europa está a la cabeza en todos los frentes. Europa es un líder político y tecnológico en la lucha contra el cambio climático. En Durban fue Europa la que insistió en formulaciones que impidieran que los países pudieran encontrar resquicios por los que escapar de sus obligaciones. La Unión Europea se comprometió hace ya tiempo a reducir hasta el año 2020 sus emisiones de carbono en un 20% según los niveles del 1990. Alemania se ha marcado como objetivo cubrir el 80% de su demanda energética con fuentes renovables hasta 2050. Y esto excluye la energía nuclear. Alemania es el primer país del mundo que, teniendo una red de centrales nucleares, ha decidido llevar a la práctica el apagón nuclear. En 2022, todas las centrales nucleares del país dejarán de funcionar para siempre. Esto supondrá un nuevo impulso para la revolución verde. Europa es el líder mundial en tecnología verde. Como he dicho, a Europa le corresponde un 45% del mercado mundial de tecnologías ecológicas. Según pronósticos, en menos de 10 años, los ingresos anuales de este mercado se duplicarán y superarán los 3.200 millones de euros en todo el mundo. Este mercado ha dejado de ser marginal para convertirse en un mercado dominante y dinámico, que registra desde 2007 una tasa de crecimiento anual de un 6.5%. Siemens es un ejemplo excelente de una empresa europea que ha convertido estos desafíos mundiales en una oportunidad. En 2011 esta cifra ascendió a casi 30.000 millones de ventas y ahora nuestro objetivo es llegar a los 40.000 millones en 2014. Esto nos convierte en la empresa ecológica líder del mundo. El motivo por el que tenemos tanto éxito es que cumplimos lo que prometemos. En el ejercicio 2011, nuestra cartera medioambiental ayudó a nuestros clientes a reducir sus emisiones de CO2 en unos 317 millones de toneladas métricas en todo el mundo.
Esto equivale aproximadamente a un 40% de las emisiones anuales del CO2 de Alemania relacionadas con la energía. Además, las tecnologías ecológicas crean puestos de trabajo, puestos con futuro. Solo en Alemania trabajan en este sector 1.8 millones de personas. Las tecnologías ecológicas se han convertido en una locomotora importante de crecimiento también en España. España ocupa el 4º lugar mundial en capacidad eólica y el 1er lugar de Europa en producción de electricidad eólica. La geografía española es ideal para la energía solar. En los últimos 5 meses, Siemens se ha hecho con 3 contratos de gran importancia para la construcción de campos solares en España. España es líder en energías renovables y Siemens es la mayor empresa ecológica del mundo. Yo creo que formamos una pareja extraordinaria. Para nosotros, las tecnologías ecológicas presentan 3 ventajas. Las comunidades a las que servimos salen ganando, nuestros socios y clientes salen ganando y nosotros salimos ganando, no solo a corto, pero también a medio y largo plazo. Siemens está presente en España desde hace más de 116 años, también en tiempos de crisis. Y apoyaremos a este país también durante esta crisis, creando puestos de trabajo altamente cualificados, ofreciendo financiación, invirtiendo en España. En los últimos años hemos invertido alrededor de 500 millones de euros aquí en España, instalando tecnologías ecológicas y construyendo infraestructuras urbanas sostenibles, la clave para ser competitivos ahora y en el futuro. Si la historia sirve de indicador, Europa sobrevivirá a la crisis que le azota y saldrá de ella más fuerte y más integrada que antes. En tiempos de crisis, las personas se acercan unas a otras y lo mismo hacen los países. Yo creo que, sinceramente, esta crisis es el momento clave para otra integración de Europa. Y Europa necesita una España fuerte. Es probable que los países de la eurozona y otros Estados miembros de la Unión Europea coordinan más estrechamente sus políticas fiscales. Pero el reto real es hacer que nuestras economías sean más sostenibles, más competitivos. Esta es la vía para salir de la crisis y este es el legado que debemos dejar a las generaciones futuras. Muchos de los que aquí presentes tenemos 50 o 60 años. Muchos de nosotros nos jubilaremos en un futuro no muy lejano, como ha hecho Francisco ahora. Precisamente ahora nuestra generación lidera Europa y las decisiones que tomamos hoy conformarán el mundo de las generaciones futuras, al igual que las generaciones pasadas han modelado nuestro mundo actual. Hoy más que nunca, Europa necesita líderes responsables que se comprometan a hacer que nuestras economías sean más sostenibles. Hoy nos hemos reunido para despedir a un líder que tiene todas estas características, Francisco Pellill. Francisco ha servido a nuestra empresa durante más de 10 años y la has cambiado, y mucho. Bajo tu mandato, Siemens España y el clúster del sur de Europa ha alcanzado grandes logros. Nombraré solamente 3. El tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Recientemente, la conexión en alta tensión con corriente continua entre Mallorca y la península y entre España y Francia. Un paso importante para conseguir una red eléctrica europea. Y la conexión de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid, que nos ha permitido crear la red sanitaria más grande de Europa.
Tu compromiso con la industria española y con la excelencia y la integridad han servido de inspiración a muchos, sobre todo para los jóvenes. Hay quien dice que uno empieza a vivir cuando se jubila. Francisco, conociéndote a ti, vas a empezar una nueva vida después de Siemens, seguro. Y seguro que no será menos excitante. Una cosa también es segura. Por fin tendrás tiempo para ir a los partidos del Barça. Eso es algo que Siemens no puede ofrecer. Francisco, te doy las gracias por los extraordinarios servicios que has prestado a la empresa y te deseo todo lo mejor. Demos un fuerte aplauso a Francisco. Un momento, Peter. La presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, va a hacer entrega a Francisco Belil, en presencia del presidente de Siemens, de una placa cuyo texto dice así: el Círculo de Confianza de Nueva Economía Forum quiere expresar a su miembro, don Francisco Belil Creixell, hasta ahora consejero delegado de Siemens en España y del suroeste de Europa, por el testimonio de su calidad humana y profesional, su altura de miras y su compromiso ético, acreditados durante toda su carrera, así como por su singular y permanente aportación a las relaciones de amistad y cooperación entre Alemania y España. ¿Quiere continuar? No. Yo le pediría a Francisco que tuviera la oportunidad de dirigirnos brevemente unas palabras antes de iniciar el servicio del almuerzo. Ya vamos un poco retrasados, pero como ustedes quieran. Pueden hacer un mano a mano si quieren. Probablemente es una buena manera de concluir este tramo del acto. Está puesto a la altura de Peter, que yo prácticamente no os veo. Cuando era un niño, mi abuelo, que había heredado de mi bisabuelo una fábrica de colorantes, me llevaba muchos sábados a visitar la fábrica. Entrábamos con el coche, lo aparcábamos al lado de un pequeño estanque y visitábamos la fábrica por etapas. Tenía más de 1 kilómetro de largo, no lo podíamos ver cada sábado, veíamos lo que llamábamos secciones, unos departamentos, unos laboratorios. Mi abuelo paraba y hablaba con cada uno de los colaboradores que encontraba en la fábrica, que trabajaba 24 horas al día, los 365 días del año. Yo iba a su lado, oía y él me explicaba por qué se interesaba por cada uno de los colaboradores, no solo lo que estaban haciendo y si tenían problemas, sino también personalmente con cada uno de ellos. Y me decía, y este señor hace mejor que nadie esto. Y siempre encontraba algo que él hacía mejor que nadie. Y luego me decía, y esto es lo que marca realmente la diferencia. Y mientras caminamos hacia la siguiente sección, él aprovechaba para decirme lo que él consideraba que era importante. Me decía, te voy a decir algo que es importante para la vida. Y me hablaba del trabajo, del esfuerzo, de la honestidad, de la integridad. Y me decía, y si dices que vas a hacer algo, lo tienes que hacer. Y si no lo haces, tienes que compensar a la gente que le vas a perjudicar.
el compromiso, etc. Y a mí me gustaba, como chavalín, cuando delante de un reactor o de un filtro Nuche, él le brillaban los ojos por la tecnología, era ingeniero, como yo, y me decía, ¿y esto que yo hago aquí, o que hacemos aquí, eso mi padre no lo podía hacer en la vieja fábrica? Y además, tu padre, mi hijo, decía, lo va a hacer mejor, y tú lo vas a hacer mejor, porque la tecnología la vamos a ir desarrollando, y eso va a traer calidad de vida para la gente. Y terminaba siempre comparándose con los alemanes. Los alemanes en aquel momento, en el campo de los colorantes, eran los reyes del mundo y decían, y eso lo vamos a hacer mejor que los alemanes. Todavía no, pero el año que viene sí. Terminábamos invariablemente él en su despacho y yo en la sala de consejo con algunas revistas técnicas, con una responsabilidad muy grande, que era mirar al fondo de la sala de consejo un reloj grande de bronce, que he visto que está aquí Antonio Sáez y que seguro que se acuerda de este reloj, y porque yo era el encargado de decirle cuando nos teníamos que marchar para llegar puntual a la comida familiar. Total que sin prácticamente darme cuenta yo fui asimilando una serie de cosas. ¿Y por qué os explico esto ahora que tenéis hambre? Es porque después de 40 años, como decía Peter Löscher, de vida profesional, después de haber trabajado en dos grandísimas empresas, dos de las mejores empresas del mundo, la Bayer y la Siemens, después de haber tenido 14 puestos de responsabilidad distinta en 2 continentes, en 4 países y haber hecho 12 mudanzas, después de esto estoy llegando al final del viaje. Y al final de este viaje, para iniciar otro, como decía también Peter, he hecho balance. Y en el balance he encontrado que, como él muy bien decía, han cambiado muchas cosas en estos 40 años, muchísimas. Pero hay una serie de cosas que no han cambiado y que además es bueno que no cambien. Y estas son el valor de las personas, esto es la integridad o, digamos, los valores. Esto es la pasión por algo, en este caso por la tecnología, y también el compararte. Hoy en día le diríamos benchmarking. En aquel momento mi abuela decía, compárate con el mejor, con el campeón de liga, con el campeón de tu clase, con el campeón de algo. Y por eso os lo explico, porque me ha llamado la atención que a lo largo de estos 40 años eso ha sido algo que ha sido invariable en mi vida, que lo he aplicado a mi trabajo e he intentado también aplicarlo en mi vida personal. Pero dejadme que brevemente dé las gracias. Primero de todo, Esperanza es una enorme presidenta. Ella sabe que le tengo un cariño muy especial, que le he apoyado siempre y me gustaría tener muchos más políticos como Esperanza. Gracias por tus palabras, gracias por estar aquí con nosotros. También a José Luis. José Luis, que es una persona admirable, porque tuvo una idea hace unos años y la llevó a la práctica y se ha convertido en una referencia en su campo. José Luis, mi admiración y mi cariño. Y bueno, de Peter Löscher, él fue el presidente, es el presidente que necesitamos, llegó a la empresa en el momento oportuno, no perdió ni un segundo, la cambió de arriba abajo y él la está llevando a alcanzar unas cotas que nunca antes la Siemens había alcanzado y no ha terminado todavía porque la continúa impulsando en la dirección correcta. Yo, Peter, querría agradecerte por estar aquí, tus palabras tan cariñosas y después por haberme dejado ser parte de este fascinante proyecto tuyo, de haberme dejado acompañarte durante un tiempo. Que sepas que tienes toda mi admiración, todo mi cariño y que voy a estar siempre a vuestro lado y a tu lado por todo lo que me has dado y por lo que estás haciendo, que creo que es sensacional. Y dar las gracias a Brigitte, a Sigi, a Ralf, a Rolf, que lo tengo por aquí también por estar aquí. Vielen, vielen Dank. Ja, ich werde das nie vergessen. Dankeschön. Por mis colaboradores, algunos de ellos que veo por aquí, porque haber sido no solo grandes profesionales, sino grandes personas. Y también por vosotros,
clientes nuestros, por habernos dado la confianza, por habernos permitido y haberme permitido a mí también acompañaros durante estos últimos años en proyectos que eran muy importantes para vosotros y por lo tanto han sido muy importantes también para nosotros, por habernos permitido ayudaros también a tener éxito. Gracias por esta confianza. Entre los 2.000 millones de clientes que Siemens tiene cada día, sí, 2.000, una de cada 3 personas en el mundo es cliente nuestro cada día de nuestros productos, servicios o soluciones. Entre ellos estáis vosotros y vosotros sois sin ninguna duda de los mejores. Gracias pues a vosotros y dejadme también que diga 2 palabras para Rosa, que está aquí, Christoph, que están allá. Ellos van a ser mis sucesores. Rosa ya lo es en España, Christoph en el clúster. Ellos tienen todo lo que necesitan para convertir en un gran éxito el relevo que toman. No me cabe ninguna duda. Han mostrado también en estas últimas semanas que hemos estado juntos una enorme calidad profesional y una enorme calidad humana. Y no me voy a alargar más. Dejadme tal vez que exprese un deseo para terminar. Mirad, a mí me gustaría que nuestras empresas, la mía y las que tenemos aquí representadas, me gustaría que en estas empresas, en nuestro país, el país que todos queremos, que le demos más valor a las personas, que las cuidemos más, que las desarrollemos mejor hasta el máximo de su potencial. Ellas, como mi abuelo decía, son las que de verdad marcan las diferencias. No nos olvidemos nunca de ellas. Y luego vivamos, y vivamos en mayúscula y subrayado los valores que nos dan fuerza, aunque sea un mantra, esperanza, los valores que nos hacen sostenibles en nuestra acción, que son fundamentales, que como españoles descubramos que la tecnología ha marcado siempre un antes y un después, que es la tecnología lo que nos da la calidad de vida y que si no la desarrollamos aquí siempre estaremos en desventaja. Y no nos olvidemos de compararnos siempre con los primeros, siempre con los mejores. Intentemos entonces emularlos y después superarlos. Y si hacemos eso, y si encima somos capaces de mirar lejos en el horizonte y alto hacia las estrellas, y somos capaces de pensar un poco más en grande y ser un poco más ambiciosos, entonces, queridos amigos, no va a haber crisis que nos pare, no va a haber ningún proyecto, por grande y por ambicioso que sea, que no podamos conseguir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Empezamos por esta pregunta. La canciller alemana, a la que usted conoce muy bien, la doctora Merkel, precisamente premio 2008 de Nueva Economía Forum, ha reorientado su discurso suavizando sus prioritarias exigencias de austeridad y combinándolas con el objetivo del empleo en Europa. Le preguntan, señor presidente, qué valoración hace de este reenfoque en el discurso de la doctora Merkel, en qué cree que va a traducirse en beneficio del conjunto de la Unión Europea y en beneficio de España. Y también le preguntan si en algún momento usted y los principales empresarios alemanes han temido por la imagen de Alemania, por el discurso duro de la doctora Merkel. Mira, para mí es muy claro que los políticos europeos tienen en el enfoque los 2 temas importantes. Primero, crear estabilidad a través del pacto fiscal que van a negociar o están desarrollando ahora mismo. Y segundo,
yo creo que también como tema principal de la próxima cumbre, el 30 de enero 2012, es justamente medidas de creación de trabajo como un enfoque principal. Yo creo que el discurso de nadie ha cambiado en este aspecto. Este fue siempre clave que lógicamente tenemos que, digamos, consolidar presupuestos y si alguien ha gastado más que lo ha ingresado, tiene que hacer los balances. Nosotros como ciudadanos y los diferentes países en Europa. Este está clarísimo. Pero segundo, no vamos a salir de la crisis si no estamos al mismo tiempo hacia las inversiones necesarias para justamente hacer las inversiones que empujan el crecimiento. Y Alemania en este aspecto, claramente, si lo ves, el presupuesto de Alemania durante la crisis y ahora mismo tiene dos puntos claves. Consolidación. Por ejemplo, el aumento de inversiones detrás de empujar la innovación y segundo, también aumentar los presupuestos de educación. Yo creo que Alemania en este aspecto siempre tenía este doble enfoque. Yo no veo ningún cambio de ningún enfoque de nadie y para mí es muy claro que justamente la próxima cumbre tiene justamente este enfoque de crecimiento. Y lógicamente es muy importante, yo creo que están hablando ahora mismo de cómo utilizar, por ejemplo, los fondos de cohesiones dentro de Europa para utilizarlos detrás de este enfoque de crecimiento. Y este es importantísimo. Para mí, Alemania siempre tenía este enfoque y ahora dentro de los próximos cumbres también van a tener este enfoque que es muy importante. Soledad Contreras le pregunta, presidente, ¿qué valoración hace usted de las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno de España, en lo que usted las pueda conocer? Si comprende usted la subida de impuestos, en concreto del IRPF, y si usted está en la línea de quienes, como la OCDE y la COE, apuestan por un contrato de trabajo único con una indemnización de 20-25 días por año. Contrato único que debería establecerse, según quienes lo proponen, en toda Europa. Yo creo que primero tenemos que decir que nadie puede juzgar a nadie aquí, porque es demasiado temprano. Segundo, yo creo que a mí me parecen los enfoques de estabilidad presupuestario, las reformas laborales, asegurar el funcionamiento del sector bancario y hacer las inversiones necesarias para hacer España más competitivo es un programa excelente y ahora tenemos que ver cómo van a ser los próximos pasos del gobierno. Yo tengo como empresario ninguna duda que España va muy en serio y este es muy importante y la voz de España en este aspecto dentro de las reuniones europeas es aún más importante. Como he dicho en mi discurso, Europa necesita una España fuerte y yo creo que este gobierno está poniendo todos los enfoques claramente en este sentido. Pero demasiado temprano para juzgar algo. Desde Siemens se ha asegurado que la economía está mucho mejor que lo que se temía. Usted ha llegado a decir que los temores sobre la situación económica eran exagerados, pero también ha subrayado de las previsibles dificultades financieras y la crisis se mantiene con la gravedad que apunta ahora. Bueno, sí, yo creo que en las últimas semanas hemos visto algunas medidas importantes, necesarias y para mí una medida clave en este aspecto fue poner más liquidez en el sector bancario que ha hecho la ECB para no solamente a corto plazo, pero también a 3 años. Este fue una medida importante y yo creo que
nosotros como empresarios del sector industrial, lógicamente necesitamos como fuente y motora un sector bancario que funciona, que nos da los préstamos y es accesible para nosotros. Y yo creo que en este aspecto esta medida del Banco Europeo, del Banco Central Europeo fue muy importante. Primero. Segundo, las medidas que ha tomado España y también Italia, yo creo que ayer fue un día muy importante. Si nos vemos, digamos, las subastas de los bonos de ayer fueron un gran éxito, no solamente porque yo creo que la demanda ha superado por creces la oferta, pero también, digamos, a través del spread y de los intereses. Yo creo que estos fueron dos que claramente indican que también el mercado está valorando estas medidas de los dos gobiernos muy positivamente. Julio Miralles, del Mundo, dice, hace unos días el presidente Obama pidió a empresarios relocalizar... ¿El presidente quién? Obama. Obama. Pidió a empresarios relocalizar empleo. ¿Cree que puede cambiar en los próximos años la organización empresarial y de trabajo entre Occidente y Asia? ¿El presidente Obama ha pedido qué? Relocalizar el empleo. No, claramente que no. Mira, el presidente Obama está haciendo lo mismo que estamos haciendo todos nosotros. Poner, digamos, un tejido en nuestras países que es favorable a la inversión. Obviamente también los Estados Unidos tienen un problema de desempleo, esto es famoso 8.5%, y es lógico que también, digamos, el gobierno de los Estados Unidos quiere favorecer un ambiente para atraer inversiones y reforzar el tejido industrial, no solamente para el país, pero también hacerlo más competitivo a nivel global. Yo creo que aquí claramente estamos compitiendo con medidas similares. Y es así. El mundo global, estamos viviendo en un mundo global y nosotros como empresarios globales estamos buscando, digamos, países donde vemos un futuro de crecimiento y donde tenemos una situación donde pensamos que la inversión podría ser favorable a nosotros y vamos a invertir y crecer empleo. Y este es una medida que estamos haciendo aquí en Europa y por esto, comparativamente con otros países, Europa tiene que ser más atractivo o como mínimo igual de atractivo en comparación con otros países. Belén Porras, de la agencia Servimedia, dice: Siemens participa en un concurso interesado en la privatización, en un consorcio interesado en la privatización de Barajas y el Prat. ¿Cree que tendría que seguir adelante este proceso o que se tendría que revisar y plantear de otra manera o en otro momento? ¿No sabe usted nada de eso? Bueno, pues pasamos a otro tema. Miguel Ángel Alario. No vamos a entrar, digamos, en intimidades de nuestras estrategias al nivel clientes individuales. Pero tampoco niega que tengan interés sobre los aeropuertos españoles. ¿Cree usted realmente, le pregunto a Miguel Ángel Alario, que se van a cerrar las centrales nucleares en Alemania? Otra vez, por favor. Me va a dejar usted sin preguntas. Aurelio Alonso Cortés, comentarista del diario Expansión, dice: en los años 90, el ministro español de Industria, de aquel entonces, dijo que... No, solamente repítelo, por favor. No la próxima. Pues. ¿Cuál, la anterior? Sí, la anterior, sí. Miguel Ángel Alario, ¿cree usted realmente que se van a cerrar las centrales nucleares en Alemania? Sí, claramente que sí.
Aquí ya sabe que les estamos alargando la vida a las centrales nucleares. Cada país está haciendo su política correcta y esta es la política de Alemania y yo no tengo ninguna duda que van a implementarlo. Aurelio Alonso Cortés dice, en los años 90 un ministro español de Industria dijo que la mejor política de industria es la que no existe. ¿Cree usted que hoy existe una auténtica política de industria en Europa? No, existen varias. Y este es uno de los problemas que hay en Europa. Porque yo creo que, digamos, no solamente es la consolidación en el aspecto fiscal, que lógicamente es muy importante, pero una coordinación más estrechamente de políticas de economía, políticas industriales, yo creo que es importante. Y para unir Europa más y para establecer y reconstruir la base industrial de Europa, para mí no cabe ninguna duda que tenemos que tener una política también en el ámbito industrial y economía más estrechamente coordinada. Javier Ablitas, de Intereconomía, dice, ¿cómo puede invertir una economía sobreendeudada como la española? Mira, somos realistas. Nosotros hemos vivido hace décadas encima de nuestras posibilidades, hace décadas. Y ahora mismo esta crisis lo ha forzado ahora, digamos, cambiar el rumbo. Yo no tengo ninguna duda que España va a hacer la política, va a hacer este doble camino que consolidar el presupuesto y la deuda pública y al mismo tiempo hacer las medidas adecuadas para aumentar la inversión importante y crecer y de crecimiento y poner, digamos, este país otra vez a un nivel que va, desde mi punto de vista, España tiene un problema en comparación con, o puede, digamos, aumentar la posibilidad es hacer la España más competitivo en más sectores en comparación de los últimos años. En últimos años hemos lógicamente enfocado mucho a la construcción y el turismo. Y si tú ahora mismo comparas el éxito, por ejemplo, de Alemania, uno de los claves del éxito es el tejido industrial, no solamente al nivel de las grandes empresas, pero a las empresas medianas. Yo creo que España debería, y para mí está clarísimo que este gobierno está poniendo todas estas medidas, es para ayudar a las empresas medianas y crear, digamos, un tejido industrial más fuerte en comparación de los últimos años. Y esto es lo clave y esto es lo fundamental. Y va a hacer las inversiones necesarias para conseguirlo. Yo creo que España nunca va a ir otra vez retrasándose a una política solamente enfocando la construcción y el turismo. Y para mí esto es muy positivo y yo creo que este gobierno va a hacerlo va a implementarlo todas las medidas para conseguirlo. Desde Bloomberg le preguntan, presidente, ¿qué tal va el negocio de aerogeneradores en Siemens? Y si la caída de Vestas le hace opable. ¿Le hace? Opable. Mira, yo creo que tampoco es el momento para enfocar diferentes áreas de nuestro negocio en este discurso. Pero nuestra política es clarísima. Siemens se ha puesto muy fuertemente para el ámbito de los renovables. Este negocio, lógicamente, ahora mismo tiene sus retos, pero nosotros tenemos una política clara que es ser líder en la innovación y al mismo tiempo aumentar nuestros pasos
para globalizar este negocio, especialmente en Asia y en China. Una pregunta, no sé si más cómoda que las anteriores. ¿Quién cree usted que va a ganar la Champions League? Por poner algo. Hombre, mi gran deseo es, lógicamente, el Barça. ¿Y la realidad que presupone usted que va a ocurrir? Bueno, esto viene... Mira, aquí tengo que decirte si tú estás padre de hijos de culés, de una esposa culé, de un suegro aquí que presente, es un aquí culé, y toda la familia está sintiendo los colores, el gran deseo de todos es conseguirlo otra vez. Esperemos quitarle la razón. Porque ya toca también ponerle un color blanco a la copa, ¿no? De momento vamos a ponerla con color cava. Una copa para brindar. Yo voy a proponer también que su suegro, su padre más que político, expresidente del Barça, don Agustín Montal, que nos ha acompañado y al que le han acompañado y cuidado, habrá visto con qué atención lo han hecho el presidente del Real Madrid y un vicepresidente, don Pedro López Jiménez, del Real Madrid. O sea que no se ha podido quejar de cuidados. No ha sido una medida preventiva, ha sido una medida cariñosa. Vamos a, con el permiso de todos ustedes, a brindar con cava catalán por la recuperación de la economía europea, por los proyectos y la prosperidad de Siemens, por la nueva vida de Francisco Belil y por la nueva vida, que se le va a complicar un poquito, de Rosa García.